Oscar Ochoa, me presento, la buena costumbre siempre por delante, ¿no? El docente encargado del curso de cívica. Y bueno, pues vamos a tener que desarrollar un tema bastante bonito, introductorio, podríamos decir que vendría a ser la parte importante para cuando nosotros empecemos a hablar de derechos, ¿no? Oscar Ochoa. Entonces, decía, chicos, que cuando nosotros hablamos de derechos, muchas veces hablamos pues de lo individual y lo colectivo, ¿no? Tenemos derechos que podemos ejercer de manera personal, pero también de manera grupal. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de poder transitar libremente por el territorio nacional, hablo pues de lo que sería una capacidad que tengo para desarrollarla de manera individual. Pero también, por ejemplo, hay un derecho que se llama el de la reunión, reunirse pacíficamente sin armas. Entonces yo también puedo, como ser social que soy, reunirme con mis pares, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar con lo que sería esta partecita de el denominar a un sujeto de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuál va a ser nuestro tema? Sujeto, sujeto de derecho. Y eso es entonces, lo que nosotros vamos a decir es un individuo o una entidad que va a ser merecedora de derechos y también obligaciones. Los individuos que van a ser entonces sujetos de deberes y, como decíamos, obligaciones. Dentro de todo lo que sería esta parte, voy a recordar algunos derechos que se reconocen incluso de manera internacional. Entonces, considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que toda persona en toda parte del mundo tiene derecho a una personalidad jurídica, es decir, a estar protegido por leyes. Y es que los derechos humanos, chicos, son universales. Entonces, todos nosotros, ¿sí? Aquí en el Perú, o hubiéramos nacido en el extranjero, tenemos, por ejemplo, derecho a una existencia legal. Entonces, tenemos derecho a una identidad, un nombre, un apellido y un número de registro, ¿verdad? Ahora, lo que me interesa también es reconocer cuáles son los tipos de sujetos de derecho. Es, por ejemplo, ahí cuando reconozco también lo que dice mi Convención Americana de Derechos Humanos, cuando me dice que nosotros, todos nosotros, tenemos derecho a la vida, ¿sí? Y que ésta se reconoce generalmente desde el nacimiento, dando espacio entonces para que algunos estados como el Perú puedan proteger la vida desde la concepción. Entonces ahí yo ya estaría involucrándome, chicos, con lo que serían las normas peruanas, ¿no? Y en ese sentido, vamos a mencionar también algunos derechos fundamentales que tengo y que me va a servir como base para comprender lo que sería el tema sujeto de derecho. Dice el artículo 2 en su inciso 1 que tenemos derecho a la vida, al desarrollo, al bienestar, a la integridad. Pero este inciso termina diciendo que el concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece. Entonces, el doctor Carlos Fernández Cesarego, un jurista notable, chicos, fue el que dio los mayores aportes para que la Constitución del 93 sea la primera en el mundo en proteger, pues, a ese ser que resulta de la unión de dos gametos, ¿no? Entonces, el concebido, sujeto de derecho. Ahí también una novedad para ese entonces, ¿no? Luego, otro derecho fundamental que tenemos es justamente el de poder asociarnos. Chicos,
Lo podemos hacer en fundaciones y en cualquier otra organización. Y esto puede obedecer a una actividad sin fines de lucro. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de una actividad sin fines de lucro, me refiero a aquellas acciones que no tienen por propósito generar riqueza. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos en las calles animalitos en estado de abandono y nos conmueve, y queremos tomar acción, por ejemplo, para buscarle un refugio y por ahí encontrarles un hogar permanente, entonces estaríamos hablando pues de una actividad sin fines de lucro. No vamos a cobrar, es más, podemos decir que es un acto de desprendimiento, ¿no? De servicio a la comunidad. Después tenemos otro derecho también muy importante en nuestra Constitución, que ya se va pues al régimen económico. Dice que tenemos el derecho de la libertad de empresa, que lo podemos hacer estos chicos de manera económica, cultural, entonces por ahí de manera individual u organizada. Entonces, teniendo en cuenta todos estos preceptos reconocidos en instrumentos jurídicos, es importante que el Estado luego le dé la protección, las garantías a todas las personas y a las entidades que puedan formar. Chicos, entonces vamos a reconocer a los tipos de sujetos de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, empezaría señalando primero al concebido. El concebido. El concebido es ese ser que, como mencionábamos, tiene su inicio en lo que sería la unión de gametos, ¿no? Es un ser independiente a la madre, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, ¿ah? Su inicio, cuando se da desde la concepción, que es la unión de gametos. Va a iniciar un desarrollo que le va a conllevar semanas, 36, 38 semanas, chicos, en los cuales lo único que necesita es que la madre no interrumpa su desarrollo. Entonces, cuando decíamos que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, bueno, eso se remite a lo que sería, pues chicos, el desarrollo, la integridad y obviamente la vida, ¿no? Porque en esas semanas se reconoce que se está desarrollando, ¿no? Hasta que va a llegar el momento en el que ya va a tener un ambiente diferente. Entonces, ¿cuándo culmina? ¿Cuándo culmina este periodo, este estadio? Con el nacimiento. Entonces, tener en consideración que el concebido está protegido por la ley. ¿Tiene obligaciones? No, pero sí tiene derechos, es caso particular. Hay que reconocer que ya tiene carga genética propia y que necesita entonces un espacio favorable. Ahora, todo lo que venga después va a depender de qué es nacimiento. ¿Nace vivo o nace muerto? Si nace vivo, entonces ya dejamos de hablar del concebido y pasaríamos a tratar de una persona, una persona natural. ¿Ya? Estamos hablando de una persona que ahora tiene más derechos y obviamente ya va a tener deberes, ¿no? ¿Por qué? Cuando inicia entonces lo que sería una persona natural? Pues esto será con el nacimiento. ¿Y cuándo culmina? Pues con lo que nosotros sabemos, chicos, lo inexorable, lo que nos va a llegar a todos, que sería la muerte. ¿Sí? Ahora, esta muerte puede ser legal, presunta, hay tipos, ¿no? Ahí reconocidos, pero antes de llegar o pasar a la persona natural y desarrollarme ahí, chicos, quiero hacer un punto más, un alcance en cuanto a lo que sería el concebido, ¿sí? Entonces, ¿este concebido ya tiene nombre? No, no tiene nombre. ¿Tiene un patrimonio?
tampoco tiene un patrimonio. ¿Una herencia, profesor? No, nada. Va a llegar un punto, un acto resolutorio. Y eso llegará cuando nace. Nace entonces muerto, chicos, se acabó. ¿Qué va a pasar? Para la ley nunca existió. Entonces, el concebido tiene una capacidad, pero que se conoce como de goce y es de manera parcial. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente debo recordar que es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. Se acabó. Ahora, todo está condicionado, los derechos patrimoniales están condicionados al nacimiento con vida. Entonces, puede ser que una señorita, una señora, pues que quede en esta gestación, quiera mucho, ¿no? Al bebé que viene en camino. Va pensando en un nombre, te vas a llamar Oscar, te voy a heredar todos mis bienes, estoy trabajando duro para darte el mejor futuro. Pero chicos, de pronto el infortunio hubo una mala pasada y entonces ese feto nace inerte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues chicos, ¿qué decíamos, no? Para la ley que existió, entonces derechos patrimoniales no ha podido ejercer, ¿ya? Eso es lo que quería agregar en cuanto a lo que es el concebido. Ahora, chicos, alguien me preguntará, profesor, entonces, el atentar contra el desarrollo del concebido es atentar contra lo que dice la Constitución y nuestras leyes. Por supuesto que sí, es por eso que es una práctica penalizada, ¿no? Ojo, entonces, nuestra legislación podemos decir que aborto, el aborto es un delito, se encuentra penalizado, salvo el aborto terapéutico. ¿Ya? El aborto terapéutico es aquella práctica que se va a desarrollar para salvaguardar la vida de la madre. Cuando el cuerpo, vida, salud de la madre está en alto riesgo, entonces es ahí donde sí, pues chicos, se le dará esa salvedad a lo que sería el destino del concebido. Profesor, ¿hay algún otro tipo de aborto? Nada que ver, chicos. Para las víctimas de violación, no. Al menos que sean menores de edad, tampoco. Profesor, si se descubre que el feto va a nacer con una malformación genética, tampoco. Eso le llaman en otras legislaciones el aborto eugenésico, pero chicos, en el Perú no tiene lugar. Solo nos quedamos con el terapéutico. ¿Sí, chicos? Vale. Ahora sí paso a lo que sería la persona natural, ¿no? Este señor ya nació, ¿sí? Ya tiene nombre, ya tiene una identidad. Este señor ya necesita alimento, una familia, ¿no? Necesita una vivienda. Luego tendrá que acceder a educación, atención médica, y así será por unos años hasta que ya con mayoría de edad reciba aún más derechos, ¿no? Entonces, debo reconocer que desde el nacimiento hasta la muerte hay un trecho, hay un camino, ¿ya chicos? Entonces, vamos a empezar reconociendo que va a ser sujeto de derecho y que va a tener capacidad de goce, pero ahora es total. Chicos, y esta capacidad de goce total lo va a acompañar hasta la muerte. Bien. Por ningún motivo
bajo ninguna condición puede ser despojado de estos derechos. Ya, chicos, es ahí donde yo voy a reconocer algunas características esenciales de los derechos humanos. Aquí voy a destacar lo inalienable. ¿Sí? No nos pueden despojar de nuestros derechos, tampoco nosotros vamos a renunciar a ellos. ¿Y eso por qué, profe? Porque son inherentes a nuestra naturaleza. ¿Sí? Ahí acabo de mencionar entonces dos características. Lo inherente, que es parte de nuestra esencia, nuestro ser, nuestra naturaleza. Y dos, que por ser parte de nuestra naturaleza, no nos pueden despojar de ellos, tampoco podemos renunciar a ellos. Entonces, inalienables, ¿no? Esa capacidad de goce entonces es total y nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir luego el momento de la mayoría de edad? Ah, es ahí entonces cuando yo mencionaba que vamos a recibir más derechos, ¿no? Entonces, esta persona natural también adquiere capacidad de ejercicio. Esto viene con los 18 años, momento en el que me convierto en ciudadano, ¿no? ¿Y qué es el ciudadano? Pues es un actor, chicos, recontra importante dentro de lo que es la vida política de un Estado. Estamos hablando entonces del actor trascendental dentro de una democracia. Este ciudadano va a tener derechos políticos. Estamos hablando, por ejemplo, del sufragio, que va a ser un derecho, chicos, y deber a la vez. Porque ya hemos dicho que el sujeto de derecho tiene justamente obligaciones y facultades. Chicos, ojito con eso. ¿Ah? A ver, aquí voy a poner, cómo es eso, profe, que dijo? Titular o apto de facultades o prerrogativas para no repetir derechos y también obligaciones o deberes. Entonces, chicos, no debo ser tan perspicaz, ¿no? Y de centrarme solamente en mis derechos. Hay que tener en cuenta también que son dos caras de una misma moneda, los deberes, ¿no? Yo soy hijo todavía, soy menor de edad. Sé que tengo derechos, pero también tengo deberes, ¿no? Como por ejemplo, honrar a los padres. ¿Está bien? Ahora, como ciudadano voy a tener aún más deberes, como por ejemplo, profe, tributar, ¿no? Participar en la vida política, ya decía yo, con el sufragio, con el voto. Este 12 de abril es día de elecciones. Algunos de nosotros vamos a votar, ¿cierto? ¿Qué pasa si no voy a votar? Multa. Ya, bueno, entonces por ahí yo voy reconociendo lo que sería pues esta figura del deber. Así como yo exijo, así como espero, entonces también tengo que corresponder a ese principio básico de reciprocidad, ¿no? Bueno, ya destaqué entonces qué es la capacidad de goce total que se adquiere con el nacimiento y va hasta la muerte, y qué es la capacidad de ejercicio que se adquiere a los 18 años, y bueno, también nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas, porque ojo, los derechos nunca se extinguen. Sin embargo, se podrían suspender temporalmente. Así, claro que sí, chicos. Entonces, por aquí, esto se puede suspender, se puede suspender por ciertas causitas, como por ejemplo, tenemos lo que sería una nueva.
Entonces, eso que yo decía, ¿no? La ciudadanía, los derechos ciudadanos o la capacidad de ejercicio se suspende por primer puntito, una sentencia judicial con pena privativa de la libertad. ¿Ya? Entonces, ¿eso me da cuenta de qué? Estoy recluido en un centro penitenciario, pues, ¿no, chicos? Y entonces ahí yo no voy a poder votar, no voy a poder constituir organizaciones políticas, y entonces muchos derechos civiles y políticos van a quedar en stand-by. Chicos, luego también cuando existe una resolución judicial de interdicción civil, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esa persona adulta no está con sus plenas facultades para poder desempeñar esos deberes y derechos que decíamos, ¿no? Entonces va a ser entregado a un adulto, familiar directo, por cierto, que se va a encontrar, que se va a encargar de sus cuidados. Ese se llamará su curador, que se encargará de gestionar su, ¿sí? Y por último, tenemos también una inhabilitación a resolución con inhabilitación de los derechos políticos. Ah, ya, esto es lo que yo veo le ha ocurrido a muchos políticos de nuestro país, porque cuando estaban en funciones, pues chicos, tuvieron un uso indebido del cargo, infringieron la Constitución y a modo de sanción les han dado pues ese castigo, ¿no? Bueno, entonces por aquí, recuerdo entonces que la capacidad de ejercicio, que son mis derechos ciudadanos, implica entonces que yo ya tengo una autonomía. ¿Sí? Cuando yo soy adulto, se supone, ya tengo la posibilidad de valerme por mis propios medios. Ya puedo celebrar actos por sí mismo. ¿Sí, chicos? Eso, celebra actos por sí mismo. Por ejemplo, con mayoría de edad, yo ya me puedo casar. Profesor, una preguntita. ¿No podría casarme siendo menor de edad? Claro, si cuento con la autorización de mis padres, eso era hasta hace unos años. Diciembre del 2023, chicos, ley que prohíbe matrimonio de menores de edad. Tema de seguridad, ¿no? Entonces, ya con 18 años yo me caso con quien quiera. Con 18 años ya puedo contratar libremente. Entonces, esa capacidad de ejercicio me da una nueva condición jurídica. ¿Sí, chicos? Eso es lo que queremos decir. Y es esta capacidad de ejercicio, esa capacidad jurídica que yo menciono, la que se puede suspender si es que no estoy en condiciones de poder seguir realizando. Chicos, bueno, dejamos lo que sería la persona natural y vamos con lo que sería pues la otra, otro sujeto de derecho, que sería la persona jurídica, ¿sí? Ahora, persona jurídica, ¿cuál es la diferencia? Ah, tiene que ver con, ¿con qué tiene que ver con eso? Con la posibilidad que tenemos nosotros de manera individual o colectiva de poder formar instituciones, ¿sí? Allá, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Instituciones o entidades formadas por individuos u otras entidades, pero que también van a tener responsabilidades y van a tener, pues chicos, las facultades que van a proteger sus actividades y su constitución. Estas inician, tienen acta de constitución
acta de constitución que ha sido celebrada de manera voluntaria y eso consta legalmente. ¿Por qué? Porque se suscribe ante notario, ¿no? Notarialmente reconocida. Entonces, ¿qué es un notario? Notario es un chico servidor que se encarga de dar muestras de legalidad, ¿no? Por ejemplo, se pueden legalizar firmas, se pueden legalizar contratos, de hecho, y como vemos también la constitución de una persona jurídica, es decir, de una entidad. Por ejemplo, nosotros chicos estamos predispuestos a formar una empresa. Allá entonces todo eso empieza de constitución, ¿no? Tal vez queremos formar un comité vecinal, también va a empezar. Pero su inicio legal, ojo, su existencia legal, inicio o existencia legal se dará, se dará por lo que sería lo- la inscripción en registros públicos. Inscripción de registros públicos. Y aquí tenemos varios libros de organizaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de organizaciones sociales, después tenemos personas jurídicas de carácter empresarial, etcétera, etcétera. Ahora, esta persona jurídica, ¿cuándo puede terminar? A ver, culmina por decisión de las partes o por sentencia o resolución judicial. ¿Ya? Nada de administrativo, sino resolución judicial. ¿Eso por qué podría ser, profesor? A ver, porque tal vez nosotros pusimos, formamos chicos un comedor popular, ¿no? Que tenía la intención sana de garantizar una necesidad básica para los miembros de la comunidad, pero luego, para realizar nuestras operaciones, fuimos recibiendo financiamiento que provenía de actividades ilícitas. Ah, ya. Entonces, obviamente, eso no está acorde a la ley, no está, no hemos faltado a nuestros deberes, no hemos cumplido, entonces, y por lo tanto la justicia nos puede disolver, ¿no? O también cuando las partes ya quieren saber su progreso, ¿vale? Ahora, dentro de las personas jurídicas existen las de derecho, de derecho. Aquí voy a poner entidades del Estado, ejemplo, una, ¿vale? Una persona jurídica de derecho. Estas obviamente no tienen fines de lucro. Después tengo las de derecho derecho privado, que obviamente respetan la ley, pero que luego sus propios estatutos, sus propias normas, ¿no? Entonces aquí el Estado no puede intervenir en sus actividades internas, ¿ya, chicos? Siempre que estén en el marco de la ley, siempre que estén dentro de su naturaleza, ¿ya? De derecho privado, que pueden ser, chicos, fines de lucro, como por ejemplo, este, esas, bueno, se me ocurre, Movistar, chicos, es una persona jurídica, pero ¿no? Porque también tenemos fines de lucro, como mencionaba, por ejemplo, las organizaciones sociales.
organizaciones sociales, tenemos fundaciones, comités, también aquí a comunidades nativas y campesinas, organizaciones políticas y un largo etc. Esas entidades evidentemente van a tener algunas funciones que evidentemente buscan servir a la comunidad, ¿no? Se destinan entonces al bien común. Ahora, chicos, para cerrar esta partecita, vamos con el último, la última persona jurídica que reconoce nuestro Código Civil, que sería, o mejor dicho, el último sujeto de derecho que reconoce nuestro Código Civil, que serían las asociaciones de personas o inscritas o inscritas. Entonces, profesor, ¿qué es eso? Ya, personas o entidades, personas, individuos o entidades pendientes de formalización. Entidades reunidas en proceso de formalización de manera espontánea. Estos aún no tienen una existencia legal como las personas jurídicas, pero para la ley, para el Estado, no son invisibles. Es parte de organizarnos. Entonces la gente se organiza, pero falta ese punto final que es la formalización. Sabemos nosotros que uno de los grandes problemas que tenemos como Estado es eso, ¿no? La formalización es bastante grande. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es incentivar, motivar ello. Y para ese fin, entonces, Registros Públicos, SUNAR, es la que se encarga de contactar con estas entidades, capacitarlos y sensibilizarlos por la naturaleza de la formalización. Es importante. Les ofrecen más incentivos, ¿no? Lo que serían derechos y luego ya pues lo que serían también los deberes. Entonces, por aquí, eso es lo que yo voy a destacar, ¿ya? El proceso de formalización pendiente. Tienen existencia de hecho, o sea, real, y por lo tanto van a ser sujetos o merecedores, poseedores de ciertos derechos. Un ejemplo, profesor, puede ser una organización de vecinos que de pronto se están poniendo de acuerdo para ver por el orden de las calles, ¿no? O motivados ahora por la inseguridad, porque siempre vivían tranquilos, pero como ahora están robando mucho por su casa, entonces quieren ponerse de acuerdo para adquirir cámaras, ¿no? Alerta. Entonces por ahí ya se pusieron de acuerdo, ya se organizaron, pero todavía no han sido inscritos en su cargo. Entonces inician el proceso y mientras tanto o van a ser exterminados, no van a ser disueltos, van a operar, pero con la espera de convertirse en una persona jurídica. ¿Sí, chicos? O tal vez nosotros somos mototaxistas, que brinda de una manera informal el servicio en las afueras de un mercadito. Un día la municipalidad se pone fuerte, llega con sus fiscalizadores y chicos, pum, pum, nos quitan nuestras motos. Entonces nosotros, oye, hay que formar una asociación de mototaxis, ¿no? San Pedro de Casta. Entonces, chicos, empezamos. Compramos nuestros chalequitos, pintamos nuestras motos del mismo color y bueno, estamos pendientes de la formalización. Pero así es como surgen muchas personas. Y, chicos, a ver, entonces vamos con nuestro material.
A ver, chicos, entonces, vamos, vamos. Primera preguntita, ¿qué dice? ¿Qué significa ser sujeto de derecho? Es tener derecho a ser dueño de cosas, es ser reconocido por la ley como capaz de tener derechos y deberes, es vivir en un lugar con reglas legales, es ser parte de una sociedad organizada o es cumplir únicamente las normas sociales. Vamos a decir que el sujeto de derecho tenía existencia legal y que lo hacía entonces poseedor de derechos, pero también contraía deberes. Entonces mi clave sería un burrito. Chicos, a ver, la pregunta 2. Eugenia es responsable de una casa de acogida para personas en situación vulnerable. Un joven que sufrió daño neurológico solicita firmar un contrato de trabajo. Antes de permitirlo, ella debe verificar si tiene capacidad legal. ¿Qué condición debe considerar? Entonces, da acogida para personas. Un joven que sufrió daño neurológico solicita firmar un contrato de trabajo. Antes de permitirlo, ella debe verificar si tiene capacidad legal. ¿Qué condición debe considerar entonces? La incapacidad, la afiliación, la nacionalidad o el domicilio. En esta ocasión vamos a referirnos si se encuentra incapaz, ¿no? Puede ser una persona interdicta, la que se encuentre frente a nuestros ojos. Vamos con la pregunta 3. Durante un debate universitario, Fabiola sostiene que el Estado debe intervenir jurídicamente cuando se toma una decisión que implique la interrupción de un proceso vital antes del nacimiento. Su argumento se basa en la protección de un principio constitucional. ¿Qué derecho sustenta su postura? Vamos, chicos, eso es la descripción de una práctica abortiva, ¿no? Y el aborto iría entonces contra el derecho a la vida, el desarrollo y bienestar del concebido. Entonces, mi clave sería en A. 4. Sofía ha estado desaparecida durante 10 años sin que su familia haya recibido noticias sobre su paradero. Ante esta situación, sus familiares desean gestionar legalmente su patrimonio y restablecer su condición jurídica. ¿Qué procedimientos deben seguir según la normativa vigente? Chicos, quieren dar por muerto al progenitor. ¿Eso por qué? Porque ha desaparecido por mucho tiempo. Entonces, cuando una persona es, chicos, reportada como desaparecida, pasa 10 años, entonces se va a proceder a declarar su muerte presunta, ¿sí? Ahora, si esa persona que desapareció sin dejar rastro era objeto de amenazas, no se va a esperar 10 años, sino tan solo 2. Chicos, entonces existe la muerte civil y la muerte presunta. En este caso, entonces sería iniciar un juicio por abandono de hogar. No, nada que ver, esa es otra cosa. Aquí el progenitor está vivo. B, solicitar la declaración de incapacidad absoluta. No se sabe, no, chicos, simplemente es una muerte. Pedir la declaración judicial de muerte presunta. Esta sería, esta sería mi plan. Chicos, así. Vamos con la 4, 5, perdón. Giovanna y su pareja acudieron al registro civil para inscribir a su recién nacida. Ambos desean que el apellido de la madre figure primero en el acta de nacimiento. La registradora se niega. Ante esta situación, Giovanna cita un precedente legal. ¿Quién tiene legitimidad para decidir sobre el orden de los apellidos? A ver, chicos, Perú 2026, un pequeño nace hoy y puede llevar como primer apellido el de la madre. ¿Quiénes deciden eso? Justamente los los progenitores. Chicos, ya hay precedente, hay predictibilidad. 8. Una persona, o 6, una persona necesita actualizar su información en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y se le solicita indicar su domicilio. Con respecto a los atributos de la persona, completen las siguientes oraciones según corresponde.
Uno, el domicilio es la habitual de una persona en un lugar determinado. La residencia, ¿no? La residencia. ¿Qué dicen mis alternativas? Vivienda, residencia, ubicación, dirección, casa. Bueno, parece que ya tengo mi clave, pero vamos a ver la pregunta 2. ¿Qué dice? En el caso de los funcionarios públicos, su domicilio se considera el lugar donde, ahí está, nació, estudió, creció o trabaja, que desempeña funciones. Entonces la clave sería burrito. Vamos con la pregunta número 7. Durante un proceso de sucesión intestada, Rosa, de 28 años, comparece personalmente ante el notario para aceptar la herencia de su madre. El notario le explica que firma el acta correspondiente explicándole que al hacerlo está asumiendo derechos y obligaciones patrimoniales derivados de la herencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera correcta el fundamento jurídico del acto realizado por Rosa? Ella es adulta, ella solicita sus derechos, ella puede celebrar actos por sí misma. Entonces, la capacidad jurídica, ¿no? La capacidad jurídica solo se adquiere mediante la mayoría de edad y se extingue con la muerte. Esa, esa será mi clave, ¿ya, chicos? Ahí, capacidad jurídica, que viene con la ciudadanía. Siguiente, durante la lectura de un contrato, un estudiante de derecho observa que una de las partes firmantes es un adolescente de 15 años que actúa sin representante legal. El estudiante reflexiona sobre los requisitos mínimos para que una persona pueda obligarse válidamente por sí misma. ¿Cuál de las siguientes condiciones es indispensable para que una persona actúe jurídicamente? Haber sido reconocida por una autoridad judicial como testigo, estar inscrita como ciudadano con derecho al sufragio, puede ser. C, contar con la capacidad legal para ejercer derechos ciudadanos por sí misma. Esta es más completa, me parece, que dice la D. ¿Posee un título profesional? No, nada que ver. Hay ciudadanos sin profesión. Ser mayor de edad y haber recibido instrucción escolar básica, no necesariamente. Entonces, chicos, esto es la definición de la capacidad jurídica, ¿no? Que se adquiere a los 18 años, ya decía. 9. En una exposición sobre instituciones sin fines comerciales, Camilo explicó cómo una entidad que actúa en nombre propio puede administrar bienes de origen privado para fines sociales. Un estudiante le pidió precisar el tipo de estructura jurídica involucrada. ¿Qué figura corresponde? Una cooperativa, una sociedad colectiva, una persona, una organización sindical, o el sindicato es de trabajadores, ¿verdad? Entonces, una asociación cultural, los fines no me precisa que son legales. Esta es una fundación. Ya, chicos, muchas empresas privadas tienen sus respectivas fundaciones, que son aparte, y chicos, reciben financiamiento privado para tener actividades de responsabilidad social, ¿no? La Fundación Telefónica, por ejemplo. Cáritas del Perú, Hogar Clínica San Juan de Dios, entre otras, ¿no? 10. En un taller sobre responsabilidad institucional, Sergio expuso cómo una organización puede asumir compromisos financieros, enfrentar demandas legales y gestionar donaciones sin comprometer el patrimonio de sus miembros. El docente le pidió precisar qué rasgo jurídico permite eso. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, estamos con capacidad procesal, domicilio legal, personalidad jurídica, representación voluntaria o objeto social. Ya, chicos, claramente estamos hablando de una personalidad jurídica, ¿no? Es una entidad que va a tener un régimen particular y estará en función a ello sometido a ciertos deberes y ciertas obligaciones. 11. La Constitución y el Código Civil de Perú reconocen la existencia de organizaciones no inscritas, permitiendo que éstas realicen actividades lícitas en el marco de la legalidad. Sin embargo, también se establecen limitaciones para garantizar que éstas estén dentro de la legalidad. Según este principio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una disposición válida respecto a estas organizaciones? Ojo, las organizaciones de personas no inscritas eran individuos o entidades reunidos que tienen actividades sin fines de lucro
pero que no están formalmente inscritas en los registros públicos. O sea, no son totalmente, tienen totalmente una existencia legal. Entonces, ¿cuál sería mi clave? Las organizaciones no inscritas tienen prohibido realizar, o sí, van a operar todavía. B, pueden ejercer sus derechos y asumir obligaciones en el marco de actos lícitos, pero no pueden ser demandadas, que no, bajo la ley. Estas organizaciones pueden ejercer derechos en tanto no contravengan el orden público y los derechos de terceros. La inscripción de las organizaciones es obligatoria para ejercer cualquier derecho legal. Solo pueden ejercer derechos económicos mediante una preautorización legal. Entonces, las organizaciones no inscritas tienen prohibido realizar cualquier acto jurídico contra ese jurídico o pueden ejercer sus derechos y asumir obligaciones en el marco de actos ilícitos, pero no pueden ser demandadas. A ver, entonces, como no tiene existencia legal, chicos, vamos a darle eso, ¿no? Aquí. Estas organizaciones pueden ejercer derechos en tanto no contravengan el orden público ni los derechos de terceros. Ahí está, casita. Y por último, chicos, van a disculpar ustedes el tiempo, un grupo de fans peruanos de BTS, eso es K-pop, ¿no, chicos? Decide organizar un evento conmemorativo para celebrar el aniversario de la banda. Aunque recolectan dinero y realizan actividades públicas, no registran formalmente su grupo como organización ante los registros públicos. Durante la planificación surge la necesidad de firmar contratos con proveedores y coordinar el uso de espacios públicos. ¿Cuál es la implicancia legal de no estar inscritos formalmente como organización? No pueden adquirir derechos ni contraer obligaciones legales. Pueden celebrar contratos, pero solo a nombre de los individuos que conforman el grupo. Se pueden actuar en el ámbito civil con derechos y obligaciones limitados. Ahí está, aparece. Solo son reconocidos como una asociación sin fines de lucro automáticamente o tienen la misma capacidad jurídica que una organización formalmente inscrita. Esto no hay forma. Eso es personas jurídicas. Entonces, chicos, van a tener actividad, van a tener existencia, pero legalmente limitada. En fin. Y bueno, no les quito más el tiempo de su receso, chicos. Muchas gracias. Disculpen ustedes los pendientes. La próxima semana podemos, veremos si se iniciará la hora. Sí. Mil disculpas. Nos vemos. Hasta pronto.